Un saludo muy especial en este día 11 de junio a mi querido amigo y gran hermanazo Mario Montoya y a su ministerio Corpus Christi. A todos los hermanitos de Corpus Christi, bendiciones y muchas felicidades en este día tan especial. Hoy voy a predicar acerca del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Eso es Corpus Christi. Este día jueves 11 de junio estamos celebrando esa fecha tan, pero tan especial. Entonces, por favor, tomen nota o pues si tienen su Biblia allí, búsquenla porque quiero que vayamos compartiendo y descubriendo qué es de verdad, qué es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y para eso, mis queridos hermanos, quiero que hagamos un poquitito de memoria. En el tema de Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia Católica, hablé que desde hace 1987, acabamos de cumplirlos en Pentecostés, desde hace 1987 años, nuestra iglesia ha tenido una serie de persecuciones increíbles. El enemigo tratando de botar nuestra iglesia, de destruirla, pues es una iglesia que Jesucristo fundó. Y nosotros que somos la iglesia, usted y yo que somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, pues entonces, mis queridos hermanos, pasamos por persecuciones increíbles, ataques, dudas que nos meten, cizañas que nos meten y de repente nos hacen tambalear o dudar. Pues esta es una buena oportunidad para que se quede hasta el final de este mensaje y descubramos realmente si Cristo está o no en la Eucaristía, en ese cuerpo y la sangre que nosotros comemos, en ese santísimo sacramento de la Eucaristía. Es importante que nos remontemos al pasaje de Hechos 2:42, donde la palabra de Dios nos dice que ellos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a las oraciones, a la fracción del pan. Eso lo hacían constantemente nuestros hermanos de la primitiva iglesia, es decir, los que iniciaron, aquellos que pasaron persecuciones terribles para poder nosotros ahora disfrutar de toda la riqueza de ser católico. Muy bien, quiero pedirles pues entonces que pongamos atención a lo que vamos a estudiar hoy en este día. Quiero pedirles que envíen este mensaje a sus amistades, amigos, hermanos, que le den like, por favor, que se suscriban, que activen la campanita para que ahí les esté cayendo los mensajes que voy a estar grabando. Bueno, entonces les decía que desde hace 1987 años que nuestra iglesia fue fundada, ya les decía que no tiene 2020 años, porque la iglesia la fundó Jesucristo cuando vino en Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí nace, en el año 33 de la era cristiana. Pueden ver toda esa enseñanza en el tema Pentecostés, el nacimiento de la iglesia católica. Ha tenido desde entonces una serie de persecuciones, pero no solamente por parte de hermanitos que nos meten, cizañas, por parte de hermanos externos a la iglesia, sino que también por parte de hermanos que están dentro de la iglesia católica. Y, por ejemplo, hemos visto malos testimonios de nuestros líderes, ¿sí? De nuestros animadores de grupo o tal vez de coordinadores generales de algún movimiento. Pero nos podrán fallar. Nos podrá fallar de verdad también nuestro sacerdote o algún obispo. Incluso nos podrá fallar el Papa. Pero Jesucristo jamás nos va a fallar, mis queridos hermanos, nunca. Y nosotros, usted que me está viendo y yo, somos seguidores de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea toda la gloria, la honra y el poder, mi querido hermano. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque debemos de recordar la promesa del Señor Jesús que nos dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, que las fuerzas del infierno no la podrán vencer, a pesar de tanta persecución, a pesar de tantos ataques del diablo, que Dios lo reprenda.
A pesar de todo eso, las fuerzas del infierno, dijo el Señor Jesús, no la podrán vencer. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús dijo eso? Obviamente, mis queridos hermanos, porque Él sabía que se iba a quedar con nosotros, con su iglesia, con esa iglesia que hace nacer en el año 33. Esta iglesia que ya la había preparado para que siguiera perseverando, que siguiera creciendo y llevar su evangelio, llevar su palabra por todos los confines de la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y eso es lo que usted también está haciendo, ayudándole al Señor para que eso se cumpla, reenviando estos mensajes. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena, mis queridos hermanos. Ahora bien, ¿por qué el Señor lo dijo? Primero, porque nos dejaba el Espíritu Santo, del cual ya hablamos en el tema de Pentecostés. Pero además, mis queridos hermanos, porque nos iba a dejar el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Él se iba a quedar con nosotros. Se iba a quedar con nosotros en la Santa Eucaristía. Y por eso, en la última cena, antes que Él partiera, ¿sí?, hace, mis queridos hermanos, un acto muy especial y nos da una enseñanza muy preciosa. La conocemos como la última cena, pero además también debemos de reconocerla como la cena en la que el Señor Jesús instituyó oficialmente la Eucaristía y nos dio un mandato para que nosotros siguiéramos haciendo esto. ¿Sí? Vamos a la palabra de Dios. Miren, la instituyó en esa cena y encontramos, les doy dos textos bíblicos. San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 29. Y también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículos 14 al 20. Vamos a leer el texto de San Lucas 22, versículos 14 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. Les dijo: en verdad he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro, ya no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tómenla y repártanla entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué bello el Señor. Qué precioso. Yo quiero que escudriñemos y le pido al Señor que derrame el Espíritu Santo sobre usted que está ahí y póngase sus manos, por favor, aquí. Señor, dígale: ven, Espíritu Santo, y dame, por favor, el entendimiento de este mensaje. ¿Sí? Espíritu Santo, por favor, da ese entendimiento. Es precioso este texto que acabamos de leer, mis queridos hermanos. Mira lo que dice. Fíjese bien. Llegada la hora, ¿sí?, de celebrar, antes de celebrar la Pascua, tiene este momento tan especial que es la Santa Cena. Y dice el 16, porque les aseguro que no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Y Jesús recibió una copa y dando gracias les dijo: tómenla y repártanla entre ustedes. ¿Sí? Tómenla y repártanla entre ustedes. ¿Por qué? Dijo el Señor. Porque les aseguro que ya no volveré, ¿sí?, a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Tomó después el pan y dando gracias lo partió, diciendo a sus discípulos: esto es mi cuerpo. Y no les dijo a sus discípulos: aquí está representado mi cuerpo.
Porque yo quiero que nos quede bien claro ahora, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús no está representado en ese pedacito de pan que nosotros nos comemos cuando el sacerdote o un ministro de la Eucaristía nos da de comer el cuerpo del Señor. No está representado ahí en ese pedacito de pan. No está representado. Quítese de su mente que el Señor está representado, ¿sí? en la hostia consagrada. No, el Señor no está representado, mi querido hermano. Él está realmente allí en el santísimo sacramento de la Eucaristía. En este pedacito de pan, Él realmente está allí. Porque el Señor Jesús lo dijo. Simplemente, escuchen lo que la palabra de Dios nos dice. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. No dijo, esta es representación de mi cuerpo. Dijo, esto es mi cuerpo. ¿Sí? El que es entregado por ustedes. Pero además, en el versículo, mis queridos hermanos, 19, continúa diciendo, hagan esto en memoria mía. Y no le está diciendo, si quieren lo pueden hacer. No, dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué entiende usted por eso? Es un mandato, como que yo le diga a Alicia María, por favor, recoja esa basura que está ahí. ¿Qué le estoy diciendo yo? Que si quiere que la recoja o que la recoja. Le estoy diciendo que la recoja. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que hagamos esto en memoria de Él. ¿Esto qué? Comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos hacer, mis queridos hermanos? En el santísimo sacramento de la Eucaristía. ¿Y dónde encontramos esto, mis queridos hermanos? Pues yendo a la Santa Iglesia Católica, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Dónde? Donde un ministro, donde un sacerdote, que en este momento, cuando está haciendo la bendición del cuerpo y la sangre de Cristo, se convierte en el vocero. Sí, es del Señor. No veamos a ese hombre que a lo mejor usted puede criticarlo por algo. En este momento, este sacerdote hace las veces de Cristo. Y veamos a Jesucristo en el sacerdote que está ahí. Por eso es que ellos gozan de un gran aprecio y respeto. No importa si a lo mejor su sacerdote no tiene el léxico necesario para predicar. Lo que usted tiene es una gran bendición. Tiene un ministro que está autorizado para poder y la recibió cuando se ordenó como sacerdote. Muchos quisieran tener esa gran bendición, esa gran oportunidad, ese gran don o esa autorización. Pero para eso deben de ser sacerdotes. Y para ser sacerdotes deben de renunciar. Muchos de los que estamos aquí, quisiéramos, usted que nos está viendo, a lo mejor quisiera tener esa bendición, pero tenemos que renunciar. Ellos renunciaron a todo, a riquezas, porque muchos sacerdotes dependen de familias muy poderosas, muy millonarias, muchos, y renunciaron a eso. ¿Y saben por qué? Por amor a Jesucristo. Muchos se han entregado en celibato al Señor por amor al Señor Jesús. Y algunos hermanitos dijeron, pero ¿y por qué los sacerdotes no se casan? Pronto vamos a tener otro tema sobre eso. En el seminario que yo voy a dar próximamente acá, que es Conociendo a la Iglesia Católica, ahí vamos a estudiar todas esas cosas. Y ustedes háganme las preguntas que quieran, no se preocupen, ni tenga pena ni vergüenza, escríbanme. Sí, y háganme las preguntas. Con el mayor amor y gusto yo se las respondo. Porque la palabra de Dios nos enseña. Y pronto vamos a estudiar. Estos hombres, ¿se pueden imaginar ustedes? Sí, un sacerdote casado, antes de dar la misa, que le está llamando a la esposa porque la suegra está enferma. Que mira, que fíjate que nuestra hija tuvo este problema. Y entonces ya antes de dar la misa, la mujer celosa allá del otro lado, ¿verdad? Del padre al final del templo, haciéndole señas que necesita dinero para ir a comprar las tortillas, que se acabó el gas. ¿Se pueden imaginar ustedes? Pueden imaginarse. Por eso es que ellos se abandonaron, ¿sí? Y dijeron, vamos a seguir al Señor y lo vamos a seguir con todo, ¿sí? A ejemplo de Jesucristo. A ejemplo de Jesucristo. Mis queridos hermanos, otro día vamos a hablar de estos grandes hombres. No abandonen a sus sacerdotes. No los abandonen. Apóyenlos. Apóyenlos. Y oremos para que hayan más sacerdotes. Si puede ayudar, ayude a los económicamente
a los lugares donde están los seminaristas, porque necesitamos más sacerdotes, más ministros, mis queridos hermanos. Y qué preciosa la palabra de Dios. Hagan esto en memoria mía. Y ellos están ahí cuando el sacerdote está levantando el pedacito de pan antes de ser consagrado. Es un pedacito de pan como cualquiera. Pero una vez consagrado, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y estas palabras nosotros las escuchamos en la Santa Misa, mis queridos hermanos, cuando el Padre va a consagrar la Eucaristía. Estas palabras que nosotros escuchamos, las voy a leer del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 29 en adelante. Dice el mismo texto que acabo de leer en San Lucas, lo voy a leer ahorita, dice la palabra de Dios. Mientras comían, Jesús tomó el pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Esas palabras nosotros las escuchamos cada vez que vamos a misa. Esas palabras, si usted va solo los domingos, todos los domingos las va a escuchar. Si usted va a misa todos los días va a escuchar estas palabras del Señor Jesús en boca de nuestros queridos sacerdotes. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después, tomando una copa de vino y dando gracias, se la dio diciendo, beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. Y sigue el sacerdote, mis queridos hermanos, haciendo la consagración. Qué importante eso. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la iglesia del hermano Pedrito, del hermano Toñito, ¿sí? Del hermano Juancito. No lo encontramos. Lo encontramos, mi querido hermano, en la Santa Iglesia Católica. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y repito, no está diciendo el Señor, si quieren háganlo. Nos dejó un mandato. Hagan esto en memoria mía. Y ya en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 48 al 59, San Juan, capítulo 6, dice la palabra del Señor, yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados que comieron el maná en el desierto, murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, ¿sí? Para que lo coman y ya no mueran. Y dice el Señor Jesús en el 51, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Una de las 30,000 promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras es esa, mi querido hermano. ¿Sí? Dice el Señor Jesús, ya aquí encontramos en el Evangelio de San Juan en el 6, hablándoles a sus discípulos, enseñándoles, adoctrinándolos para que ellos vayan a adoctrinar, para que ellos vayan a enseñar lo que estaban recibiendo de él. Y dice en esta predicación del Señor, porque para mí no es un discurso, es una predicación, es una enseñanza riquísima, mis queridos hermanos. Mira lo que dice, voy a repetir este versículo. Yo soy, el 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan, dijo el Señor Jesús, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Qué precioso. El pan que yo daré es mi carne. Increíble. Y por esa razón los judíos tendían a criticar. Y escuchemos lo que dice el 52. Los judíos discutían entre ellos. Unos decían, ¿cómo este hombre va a darnos de comer carne? Y Jesús les contestó, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Padre. Eres digno de gloria, bendito Dios. ¡Qué precioso! Otra de las 30,000 promesas dice, y yo lo resucitaré en el último día.
Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar y comer el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Sí? Dice, es mi carne, el pan que yo daré es mi sangre, es mi carne, dice el Señor. ¿Dónde lo encontramos, mis queridos hermanos? ¿Sí? Bajo las especies de vino y pan. Y un día me decía un hermanito, por cierto, andaba embriagado, y me dice, hermano Carlos, yo lo admiro a usted de verdad, me agrada, pero lástima que es catocho, me dijo, queriéndome decir que era católico. Y entonces me entretuve y le dije, ¿y por qué razón? Porque ustedes, me dijo, hacen esto, hacen lo otro. Y no me vaya a decir, ay, y entonces vine yo y le dije, pero la verdad es de que la verdadera idolatría es, pues, tener algo o alguien que ocupe el lugar que a Dios le corresponde. Y tú en este momento andas embriagado, andas adorando al dios Baco, que es el dios del alcohol. Y viene él y me dice, ¿y a poco ustedes no lo hacen cuando toman vino? Y mi respuesta es la que usted debería de dar ante esa afirmación de cualquier persona. Antes de ser consagrado es vino, pero una vez sea consagrado, eso no es vino. Y mi respuesta fue nunca, ni cuando nos casamos tomamos vino. Brindamos con mi esposa y todos los padrinos con bebida gaseosa. Con eso brindamos. Y nunca he tomado vino. Entonces a usted nunca le han dado. Claro que sí en la iglesia, pero no ha sido vino. Ha sido la sangre poderosa de Jesucristo que nos lava, nos perdona y nos libera, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Cada vez que usted come de su cuerpo y su sangre, está llevando a su interior paz, alegría, limpieza espiritual, limpieza corporal. Pero además, mi querido hermano, todas las misas son de milagro. Todas las misas son de milagro. El milagro más grande que nosotros tenemos es a Jesucristo, que nos da el sacerdote para que comamos. Y si nosotros realmente creemos que es el Señor de quien estamos comiendo, entonces cualquier enfermedad, mi querido hermano, la cual usted no haya podido vencer, puede vencerla en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué? Cuando hace muchísimos años yo estuve muy enfermo, yo ya tosía sangre. La historia es larga, pero se la voy a resumir. Después de llorar y de ver a mis hijos por las noches dormidos y yo llorando, creyendo que los iba a dejar, que se iban a quedar sin su papá, vinieron unos hermanos delegados. No habían todavía delegados de la palabra en mi comunidad. Vinieron unos hermanos ministros de Eucaristía. Y esta hermana, que en paz descanse, vino a darme la Eucaristía acá con amor. Me la dio. Al siguiente día yo me levanté y comencé a recuperarme y de forma tan rápida, después de haber comido el cuerpo y la sangre de Jesucristo, me sané por completo. Hice todos mis chequeos de pulmones, toditos mis chequeos de pulmones, y mis pulmones estaban intactos, sanos, mis queridos hermanos, para la gloria y honra de Dios. Porque si usted tiene alguna enfermedad que no la pueda superar, busque del cuerpo y la sangre del Señor y verá cómo comenzará a recuperarse y a sanarse. Él es la medicina, mis queridos hermanos, para todas nuestras enfermedades espirituales y físicas. Muchos andan queriendo quitarse la vida o queriendo romperse las venas porque andan mendigando amor. Come del amor de los amores, búscalo a Él. Él suplirá tus necesidades. No andes mendigando amor. Ahí tienes al Señor Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito sea Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, nos adelantamos al versículo 55 y dice: mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así quien me come a mí tendrá de mí la vida. Este es el pan que ha bajado del cielo. Lo vuelve a repetir el Señor. No como el que comieron vuestros antepasados, los cuales murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Lo repitió muchas veces el Señor Jesús. ¿Cuántas veces más necesitas que el Señor Jesús te diga: yo solo creo en lo que dice la palabra de Dios, no creo en nada más, hermano? Pues entonces aquí está lo que dice la palabra de Dios.
y ha salido de la propia boca del Señor Jesús. ¿Cuántas veces quieres que el Señor te lo vuelva a decir? ¿Cuántas veces más? Ahora yo te entiendo, a lo mejor quizás nunca le habías pedido al Espíritu Santo iluminación para entender lo que Él nos está diciendo en este texto bíblico. A lo mejor nunca. A lo mejor solamente ha recibido cizañas, ¿sí? Dudas, si te han metido dudas en tu cabeza. Hoy es el momento que reflexiones, busca de Dios, ¿sí? Regresa si te has ido, regresa a la iglesia. Es una riqueza ser católico. Pronto daremos el testimonio de la conversión de mi esposa Marisol, ¿sí? Al catolicismo, mis queridos hermanos. Precioso, muy precioso. Finaliza la palabra diciendo, así habló Jesús en casa de oración de Cafarnaúm. Palabra de Dios. Bellísimo mensaje, mis queridos hermanos. Bellísimo mensaje. Entonces, nuestra iglesia católica, a pesar de todas las persecuciones, se mantiene porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros y además porque tenemos el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y con el pasar de los años, los apóstoles fueron enseñando, ¿sí?, esta doctrina. Por eso el apóstol San Pablo a los Corintios, en su primera carta que envía en el capítulo 11, les habla de esta manera. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 25. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 25. Yo, dice el apóstol Pablo, hablando el apóstol Pablo, yo recibí esta tradición del Señor, que a mi vez les he transmitido. Lo que él está enseñando es lo que había recibido del Señor. Recuerden que Pablo, ¿sí?, antes se llamaba Saulo. Pasó a llamarse Pablo cuando tuvo la conversión. Era un perseguidor de cristianos, como muchos que persiguen cristianos. Cuando recibió las palabras del Señor Jesús diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le estaba persiguiendo a él personalmente. Cuando le dijo, ¿por qué me persigues?, estaba diciéndole, ¿por qué estás persiguiendo a mi pueblo? ¿Sí? ¿Por qué me persigues? Porque cuando a uno de nosotros nos persiguen, es a Jesucristo quien persiguen, mis queridos hermanos. ¿Sí? Y Jesucristo siempre está al pendiente de su pueblo. Por eso te pido, no tengas miedo. Cristo está contigo. Cristo está contigo en todo momento, en toda circunstancia. Cristo está contigo. Y tienes que decirlo, Cristo está conmigo, está con mi familia. Y dice la palabra del Señor, yo recibí esta tradición del Señor Jesús, que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo, este es mi cuerpo roto por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera tomando la copa después de haber cenado, ¿sí?, dijo, esta es la nueva alianza en mi sangre, sangre que es mi nueva sangre, para que beban de ella, háganlo en memoria mía. Palabra de Dios. ¿Qué estaba predicando el apóstol Pablo? Lo que yo les estoy enseñando a ustedes, algunos, otros a lo mejor sabían todo esto, pero lo que yo estoy predicando en este momento, ¿sí?, lo estoy haciendo para que los que aún no lo sabían, pues entonces vayan y lo prediquen y enseñen a sus hijos, a su familia, a sus demás amigos, ¿sí? Pero esto mismo que estoy predicando, yo lo recibí de otros. Lo recibí de otros. El hermano Mario Montoya para mí ha sido un gran hombre. El hermano Salvador Gómez, un gran predicador también. Y entre otros hermanos, ¿sí?, de los cuales he aprendido muchísimo, el hermano Nil Vélez, y de los cuales también he leído muchísimo, pero también he leído muchísimo la palabra de Dios, ¿sí?, que me está enseñando esto que el apóstol Pablo me está enseñando a mí en esta primera carta a los Corintios, se lo enseñó a ellos también. Ahora nos lo sigue enseñando a nosotros, lo que él aprendió. ¿De quién? Del Señor Jesús. Y fíjense qué importante para el apóstol Pablo, ¿sí? Importantísimo, porque las palabras del apóstol Pablo son muy fuertes. Y dice, yo recibí esto del Señor y a la vez
se los estoy enseñando a ustedes. Por eso, hermanitos, no podemos comer indignamente del cuerpo y sangre del Señor. Sigamos con el 26. Dice la palabra del Señor. Sigue enseñando el apóstol Pablo. Así pues, dice el apóstol Pablo, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, en el 27, por tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Fíjense, palabra de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, por eso, si alguien come, bebe de la copa y come, ¿sí?, de su cuerpo indignamente, ¿sí?, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Para el apóstol Pablo no es peca contra el pedacito de pan o el poquito de vino, no, porque para él es el cuerpo y la sangre del Señor. Miren, leámoslo nuevamente, el 27, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice la palabra del Señor. Por tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Palabra de Dios. Porque para el apóstol Pablo, ese pedacito de pan y ese poquito de vino consagrado es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Y comerlo indignamente nos puede traer consecuencias. Sí, hablando el apóstol Pablo en el 28. Por eso que cada uno examine su conciencia antes de comer el pan y beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Esta es la razón por la cual se ven tantos enfermos entre ustedes y tantos que son débiles y varios han muerto. Si hubiéramos cuidado, ¿sí?, en examinarnos y corregirnos, el Señor no tendría que intervenir en contra nuestra. Palabra de Dios. Qué precioso como el apóstol Pablo lo dice. No podemos, porque es el cuerpo y la sangre del Señor, no podemos comerlo indignamente. Eso es lo que el Señor Jesús nos dice. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Y algo bien importante es que yo sé que muchos hermanitos a lo mejor ya no comparten esto, porque se retiraron de nuestra iglesia, porque ya no están con nosotros. Dice la palabra de Dios en segunda a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 14-16. Dice la palabra de Dios: no pacten alianzas desiguales con aquellos que no creen. ¿Podría unirse la justicia con la maldad, la luz con las tinieblas, y haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? Palabra de Dios. Si ya no cree, ya no cree. Lamentamos que ya no lo crea porque se dejó meter cizaña. Mire, si yo quisiera ganar dinero, si yo quisiera tener mi propia iglesia, ¿sí?, y ganar mucho dinero, lo hubiera hecho desde hace muchos años. Pero en la vida hay cosas más importantes que ganar dinero, mi querido hermano. Y no voy a cambiar mi rica fe católica por un plato de lentejas. Jamás, jamás. Sería fácil, ¿sí?, transgiversar la palabra de Dios y meter cizañas entre ustedes. Sería fácil, mis queridos hermanos, ¿sí?, transgiversar la bendita palabra de Dios y de repente meterles dudas y generar adeptos para poder tener yo jugosas ofrendas o jugosos diezmos. Pero eso no lo puedo hacer jamás, mis queridos hermanos. No lo puedo hacer jamás. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios, que según la gracia de Cristo los llamó para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que ciertas personas han sembrado la confusión entre ustedes y quieren darle la vuelta al evangelio de Cristo. ¿Sí? Pero aunque viniéramos nosotros
o viniera algún ángel del cielo para anunciarles el evangelio de otra manera que lo hemos recibido, sea maldito. Ya se lo dijimos antes, pero ahora lo repito. Si alguien viene con un evangelio que no es el que ustedes han recibido, sea maldito. Y pregunta el apóstol Pablo, porque debemos agradar a los hombres o bien obedecer a Dios. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, muchos, dice la palabra de Dios, se han dejado engañar, ¿sí? Y dice, me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios, que según la gracia de Cristo los llamó para seguir otro evangelio. Y dice, no es que haya otro, sino que ciertas personas han sembrado la confusión entre ustedes y quieren darle la vuelta al evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Coman y beban de esta copa, coman y beban de esta carne, porque, mis queridos hermanos, yo daré de mí la vida eterna. El evangelio de Cristo, ¿cuál es? Lo acabamos de leer, mis queridos hermanos, y dice, hagan esto en memoria mía, ¿sí? Y quiero despedir el texto con unas palabras del evangelio de Cristo, San Juan, que acabamos de leer en el capítulo 6, ¿sí? Cuando los judíos discutían entre ellos, ¿vea? ¿Cómo podrá beber alguien? ¿Cómo podrá comer alguien ya carne? ¿Cómo este hombre nos podrá dar de comer carne? Dice el Señor Jesús, les contestó, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Ese es el evangelio del Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios, que según la gracia de Cristo lo llamó para seguir otro evangelio. Y dice el apóstol Pablo, no es que haya otro, sino que ciertas personas han sembrado entre ustedes la confusión y quieren darle la vuelta al evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para poder meter dudas y jalar a de nuestra iglesia católica a la gente, a los hermanitos que no leen, que les da pereza. Aquellos que se acobardan y que dicen, ay, no voy porque está lloviendo y no voy por esto. Los hermanos que nunca quieren leer ni escuchar la palabra de Dios son los primeros en que se dejan meter esa duda, a mis queridos hermanos, y abandonan la iglesia. Pero yo quiero decirles esto que es bien importante en el Evangelio de San Lucas. La palabra del Señor nos dice que cuando el Señor Jesús resucitó, caminó por toda la calzada de Maús con muchos discípulos, platicó con ellos mucho tiempo, no lo reconocieron. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículos 30 y 31. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Palabra de Dios. ¿Cuándo se les abrieron los ojos y lo reconocieron? Cuando comieron del cuerpo y sangre de Jesucristo. Entonces, porque mientras no lo hagan, muchos podrán hablar del Señor, muchos podrán predicar del Señor, muchos podrán decir tantas cosas de Él, pero la palabra de Dios dice que lo reconocemos hasta que comemos el cuerpo y la sangre del Cordero bendito que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo de paz y bien. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. No se les olvide, por favor, darle like y compartir este mensaje. Activen su campanita y suscríbanse para que los mensajes les sigan cayendo. Vamos en este momento, mis queridos hermanos, a hacer algo muy, pero muy especial. Yo quiero pedirles que ellos donde están, doblen sus rodillas, ¿sí? Y se queden, por favor, con esta alabanza, con este fondo. Dios les bendiga. Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en